lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38 de la mañana, gracias a nuestra generosísima audiencia que como siempre se conecta con nosotros a través de las diferentes posibilidades que tienen para seguirnos. A la gente que está conectada en Facebook, recuerden nuestro live, ustedes lo encuentran en nuestra fanpage de Radio Sonorama, pongan un me gusta, activen las notificaciones, compartan nuestra transmisión para que podamos nosotros llegar a más internautas a través de esta red social, Radio Sonorama en Facebook. En YouTube no se olvide, nuestro canal se llama Sonorama TV, gracias al cerca de 1 millar de personas conectadas en nuestro canal de YouTube. Y aquí, por ejemplo, Osvaldo Jara dice 42 días sin agua en Puerto López, provincia de Manabí. Auxilio, dice, auxilio. Abrazos para Osvaldo y esta alerta justamente de lo que está pasando en ese cantón manabita. Héctor Quilachamín dice, no hay enlace de Facebook. Estamos en Facebook, vea, yo mismo me estoy viendo. Estamos en Facebook, estimado Héctor, que nos genera esta alerta. Estamos en Facebook con nuestra fanpage de Radio Sonorama, incluso ahí veo algunos de los comentarios de nuestra gente que nos escriben desde Ambato, desde Milán, Italia, desde Guano, también en la provincia de Chimborazo. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta de la gran señal nacional en buena parte del país, la mayor parte del país, por eso somos la gran señal nacional, en www.sonorama.com.es, y estoy transmitiendo ahora mismo a través de mi cuenta personal de TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros. Hoy no tengo chance técnico, no tengo a la mano, y como estoy aquí yo solito, no voy a transmitir por Instagram, pero sí estoy en TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros que ya se van uniendo para escuchar el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Dios les pague por vuestra generosa sintonía, querida audiencia. Por favor, tomen los recaudos del caso que está lloviendo en todo el país. No es un tema exclusivo de Guayaquil, no es un tema exclusivo de Esmeraldas, está lloviendo en todo el país, hay problemas de mal tiempo en buena parte de la República y claro, esto vuelve a reflejar esa situación de vulnerabilidad que enfrenta nuestro Ecuador. ¿Cómo cerramos la semana, querida audiencia? La semana cerramos otra vez con una gran expectativa porque de hoy no pasa y no hay chance de que pase del día de hoy. Se va a resolver si se envía o no a la Corte Constitucional el pedido de juicio político en contra del presidente de la República. Esto ha tenido una serie de tropiezos. Nosotros a lo largo de la semana, y yo les pido que tomen en cuenta lo que hemos hecho en este espacio. Hemos procurado tener diversas visiones sobre el presente y futuro del intento de llevar a juicio político al presidente de la República. Visiones de todo tipo, de todo tipo. Ha estado con nosotros Viviana Veloz el día lunes, una de las impulsoras del juicio político. Ayer, el jurista Mauro Andino Espinosa, quien defiende el procedimiento. Ha estado con nosotros el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, quien igualmente impulsa y está de acuerdo con llevar a juicio político al presidente de la República. Estuvo ayer Joana Moreira, el miércoles, Joana Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, quien cuestiona el procedimiento empleado por el CAL. Y hemos tenido visiones de juristas, aparte de Mauro Andino Espinosa, inicios de semana estuvo Esteban Ron, y durante la jornada de este miércoles, en nuestro miércoles de tertulia, nuestro panel cara y cruz, tuvimos pues posiciones coincidentes en unos casos, discrepantes en otros, con tres distinguidos constitucionalistas, con María Dolores Miño, con Andrés Benavides y con Ismael Quintana. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de esta semana. Y hoy vamos a tener más adelante dos valoraciones políticas. Telemáticamente dialogaremos con Santiago Basabe y acá en Loja estaremos conversando con un connotado jurista, ¿no? El doctor Daniel González, para hablar de este tema y también de la reconfiguración del mapa político. Y por supuesto que hay diversas visiones, pero de hoy no puede pasar y hoy tiene que haber una resolución. Sobre un tema que siento y lo he expresado a ustedes, más allá de que a alguna gente no le guste esta opinión, yo sí siento que este proceso ha sido manoseado, pero mal. Es un proceso que lamentablemente por errores, por más que digan que son errores de forma, como se dice en el argot tenístico, ¿no? Errores no forzados. Yo sí creo que este proceso ha sido altamente manoseado. Se ha prestado para
la especulación se ha prestado para la crítica porque los documentos no fueron presentados adecuadamente, porque cometieron errores insólitos en la cita de artículos, porque primero nos dicen que no importa que se hayan equivocado en la cita de artículos porque eso no altera el fondo, y sin embargo a la vuelta de la esquina, luego de establecer que sí se cumplieron los requisitos, luego dicen no, pidamos nomás a los solicitantes que completen los requisitos entre comillas, y se abrió la discusión sobre completar no es lo mismo que corregir. Bueno, todo esto ha contaminado este proceso. ¿Se puede o no se puede estar de acuerdo? Se puede o no se puede estar de acuerdo. Pero todo esto ha terminado por contaminar un proceso cuyo procedimiento, y esta ha sido la posición de este periodista, que no se trata de defender a Lazo, decir que Lazo tiene que ir a juicio político. No se trata de eso. Se trata de que si quieres llevar a juicio político al presidente de la República, tienes que hacer las cosas bien, para que luego no salgan pues con el recurrente argumento del golpe de Estado, de la desestabilización, de la conspiración, etcétera. Porque de eso también quiero hablar el día. Yo creo que al país hay que decirle las cosas como son, y al país hay que, de alguna manera, involucrarlo en la educación política para que no se repitan cosas que están asociadas a esta suerte de venta de humo de algunos actores políticos. Porque a mí me parece tan cuestionable que cuando se pretende incorporar la utilización de herramientas constitucionales respecto de la función ejecutiva, los unos hablan de conspiración. Cuando se habla de que el presidente de la República podría disolver la función legislativa, se habla de que Lazo se va a declarar dictador. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Porque son herramientas que están consagradas en la Constitución. Y porque el escenario que estamos viviendo, primero que es inédito, y segundo, es imposible que el día de hoy se puedan reproducir situaciones como las que vivió en el pasado el Ecuador, cuando, por ejemplo, se generó la destitución de 3 presidentes de la República. Y vamos a los hechos. Febrero de 1997. El Congreso se reúne el 5 de febrero del 97, presionado por una movilización en Quito. Por supuesto, había una alianza entre organizaciones políticas para destituir al presidente de la República. Y lo destituyen a Bucarán. Ustedes pueden ser partidarios o no del abogado Abdalá Bucarán Ortiz. Se puede cuestionar los excesos de su gobierno. Más allá de eso, la destitución de Bucarán fue inconstitucional. A Bucarán lo destituyeron de manera inconstitucional. Invocaron la causal de incapacidad mental para gobernar, primero sin fórmula de juicio, sin que el presidente se pueda defender ante el Congreso Nacional, con el voto favorable de 44 diputados que jugaron a ser psiquiatras, y sin un certificado médico que determine que efectivamente el presidente de la República estaba loco. No había un certificado de un psiquiátrico para determinar que el presidente estaba loco. Primera, inconstitucionalidad. Y segunda, no siguieron la línea de sucesión presidencial que le correspondía a la vicepresidenta porque invocaron un vacío en la Constitución de la época en donde se establecía que el vicepresidente o vicepresidente en ese caso debía reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal, pero no decía específicamente en caso de ausencia definitiva. Entonces se agarraron de ese vacío para inventarse una figura inexistente en la Constitución llamada interinazgo, y nombraron al entonces presidente del Congreso Nacional como presidente interino de la República. Eso ocurrió en el año 97. ¿Qué pasó en el año 2000? Lo del año 2000 fue un golpe de Estado. Por supuesto, el impresentable gobierno del doctor Maguad, que había esquilmado los recursos de los ecuatorianos durante los episodios de marzo del año 99, de marzo del año 99, cuando primero declararon un feriado bancario de 24 horas que se extendió por 5 días, y al lunes siguiente amanecimos con los depósitos congelados que no se podía sacar de los bancos. La peor crisis económico-financiera de la República, aunque algunos hoy quieren lavar la cara, ¿no? Y no quieren reconocer los efectos de esa crisis. Quieren lavar la cara a las autoridades de aquel gobierno. Pero llegamos al 21 de enero del año 2000, rebelión de coroneles del ejército
apoyada por generales por debajo de la mesa, porque así fue, y eso nos lo contó en una entrevista para Primera Hora hace algunos años el coronel Fausto Cobo Montalvo, que fue parte de los coroneles del ejército sublevados. Los militares se sublevaron, golpe de Estado, apoyados por los indígenas. Así fue, y derrocaron al gobierno. Y ahí vino la famosa frase emblemática de Maguad, ¿no? Un presidente derrocado es un presidente derrocado. Y ya sin Maguad en el poder, el Congreso Nacional sesionó en Guayaquil porque no había condiciones para sesionar en Quito. Y declaró el abandono del cargo de la presidencia de la República. Y claro, primero se había autonombrado un triunvirato inconstitucional. Luego les pusieron en vereda, en orden, y con la bendición de los militares y de embajadas de otros países, Gustavo Noboa asumió el poder de la vicepresidencia a la presidencia de la República como correspondía. ¿Qué pasó en el año 2005? Tampoco es una defensa para el coronel Gutiérrez, pues. ¿Ah? En el año 95, el coronel Gutiérrez estaba en Carondelet, en medio de la rebelión de los forajidos. Y los señores del Congreso Nacional, que habían sesionado, estaban sesionando en el hall del Banco Central luego del incendio del Palacio Legislativo de marzo del año 2003, aquel miércoles 20 de abril del 2005, provocaron un golpe de Estado parlamentario, desconocieron al presidente del Congreso Nacional, Omar Quintana, ya fallecido, y se fueron al auditorio de Ciespal. En el auditorio de Ciespal, una mayoría liderada por los señores del Partido Social Cristiano, apoyada por Izquierda Democrática y otras organizaciones políticas, declararon el abandono del cargo del presidente cuando el presidente estaba en Quito y estaba en Carondelet, y Carondelet estaba blindada por militares y policías. Y después de esa decisión del Congreso, los militares le quitaron el apoyo al presidente, la policía le quitó el apoyo al presidente y dejaron entrar a los forajidos hasta la Plaza Grande. Y al presidente de la República, ya destituido, lo tuvieron que evacuar en un helicóptero desde la Casa de Gobierno. Que no se nos olvide estos tres antecedentes para hablar del presente. Por eso es importante analizar el pasado, revisar el pasado, para evaluar lo que está pasando en el presente. He mencionado tres casos en los cuales, a juicio de este periodista, se produjeron arteros golpes al Estado de Derecho y a la institucionalidad de la República. Mi doctor Javier Salgado me dice, ojo, incapacidad mental para gobernar no necesariamente implica locura. De acuerdo, yo hablo de eso porque a Bucarán le decían el loco. A eso me refiero, pero no hubo tal certificado médico. ¿Cuál es la diferencia con lo que pasa el día de hoy y por qué yo discrepo con aquellos que dicen que llevar a juicio político al presidente es una conspiración, un golpe de Estado? Como también discrepo con aquellos que dicen que si Lazo mañana o pasado disuelve la Asamblea Nacional se va a declarar en dictador y el país entra en dictadura. Revisemos lo que dice la norma. ¿Qué les parece? A ver, ¿dónde está mi norma? Déjenme buscar mi norma, que tengo por aquí. Vamos a revisar la norma constitucional. La vamos a compartir con ustedes, que me están siguiendo. Ok. Estoy compartiendo con ustedes en pantalla uno de los tres artículos que vamos a revisar el día de hoy para que no compren humo. Para que no compren uno, porque si se aplican mecanismos constitucionales y se los aplica con base en restricto rigor jurídico, no se puede hablar ni de dictadura ni de conspiración. Artículo 129 de la Constitución. Si no les gusta, reformen la Constitución. Es lo que deberían hacer, ¿no? Si no les gusta lo que dice la norma jurídica, reformen la Constitución. El 129, que es el que sirve hoy para este intento de llevar a juicio político al presidente. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, a solicitud de una tercera parte de sus miembros. O sea, al menos 46 asambleístas. Esa es la tercera parte de la integración de una asamblea de 137. En los siguientes casos, dice, por delitos contra la seguridad del Estado,
esa causal ya la dejaron de lado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Este numeral es el que están echando mano, acusando al presidente de la República de concusión y de peculado, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. Para iniciar el juicio político, ya no es que la Asamblea, porque mañana o pasado quiere o desea o le da la gana, le lleva a juicio político al presidente. Primero que tiene que haber causales, y para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Es la Corte Constitucional. Podrán decir los unos y los otros cualquier cosa, los unos defendiendo el procedimiento, los otros criticándolo. Al final es la Corte Constitucional, que yo sí lo ubico como el último resquicio de institucionalidad que tiene la República. Ese organismo será el que termine por definir o establecer si hay o no juicio político contra el presidente de la República. Más abajo, ¿qué dice la norma? En un plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ese procedimiento lo hemos explicado en este espacio en varias ocasiones, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República. Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, 92 votos al menos. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente. Esto es lo que se discute hoy. La Constitución prevé la posibilidad de juicio político y de censurar y destituir al presidente de la República por esa vía, pero establece todo un procedimiento que además lo desarrolla la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué significa eso? Está en la Constitución, pero hay que seguir tal cual señala la norma constitucional y la legislación secundaria. ¿Qué también dice la Constitución? El artículo 130. Lo que el año pasado en junio se intentó hacer y no se logró porque faltaron 12 votos. La destitución del presidente de la República. Dice el 130. La Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos. 1, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, que no fue el caso de junio del año anterior. Y por grave crisis política y conmoción interna, que fue el caso de junio del año anterior, y para lo cual no se necesita dictamen favorable de la Corte Constitucional. Dictamen se requiere por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, que no fue el caso. Si se invoca la causal de destitución de grave crisis política y conmoción interna, no se requería y no se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional. Y este procedimiento, como digo, lo conocimos el año anterior. En un plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República. Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de los 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional, 92 votos, el año pasado fueron 80. De prosperar la destitución, el vicepresidente de la República asumirá la presidencia de la República. Aquí hay una discusión sobre la cual los juristas no se ponen de acuerdo. En este acápite que dice, esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo. Y ahí se habla del procedimiento para convocar elecciones anticipadas. Porque si se destituye al presidente, tiene que haber una convocatoria a elecciones anticipadas. Estos dos mecanismos los consagra la Constitución y se establece como prerrogativas de la Asamblea Nacional. Si se aplican adecuadamente esos mecanismos, respetando el mandato constitucional, la norma constitucional, perdónenme, ¿de qué golpe de Estado se puede hablar? Por eso yo cuestiono ahora mismo, cuando se han mandado semejantes adobes en la presentación del juicio político, porque solitos los proponentes, los solicitantes, han provocado que buena parte de la opinión pública haya perdido la credibilidad en este proceso, porque no tiene sentido que se equivoquen en cosas tan pequeñas.
Y por más que nos digan que eso no incide en el fondo, ellos mismos se dieron cuenta y mandaron a corregir. Así fue. Ahora, vamos al otro lado. Porque el presidente de la República también tiene herramientas constitucionales. Y eso, perdónenme, ahí discrepo con los amigos de la CONAIE. Los amigos de la CONAIE dicen, a través de la resolución adoptada hace pocas semanas, que si el presidente, primero presionando porque haya juicio político, y después diciendo, si el presidente se anticipa y disuelve la asamblea, se va a declarar dictador y vamos a las calles. Pero entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? O sea, respetamos lo uno, respetemos todo. Y el presidente de la República, como lo muestro en este momento, tiene la capacidad constitucional de disolver la Asamblea Nacional. Esto que se llama en el argot popular la muerte cruzada. El 148 de la Constitución dice que el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, y aquí hay una frase que es vital, cuando a su juicio. No es que alguien tiene que determinar si presidente es así. Cuando a juicio del presidente se hubiese arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional, o si a juicio del presidente, de forma reiterada e injustificada, se obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o a juicio del presidente, se considera que hay una grave crisis política y conmoción interna. Eso termina siendo subjetivo. Y esa es la herramienta constitucional que genera este hiperpresidencialismo que algunos mencionan. Porque a juicio del presidente, mañana pasado, el presidente puede considerar que lo que estamos viviendo hoy, con este divorcio entre Ejecutivo y Legislativo, hay una grave crisis política o conmoción interna. Cuando a juicio del presidente dice que la facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años, en un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. O sea, si mañana o pasado el presidente Lazo decide disolver la Asamblea, en el plazo máximo de una semana deberá haber convocatoria de elecciones de presidente y de asambleístas y deberán completar el periodo hasta el 23 de mayo del 2025 en el caso de la presidencia y hasta el 13 de mayo del 2025 en el caso de la Asamblea. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte, no es que se manda solo el presidente, expedir decretos ejecutivos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Entonces, leyendo esto, ¿por qué se habla de dictadura si es que Lazo decide mañana o pasado disolver la Asamblea Nacional con base en el 148 de la Constitución? ¿Y por qué los otros nos hablan de golpe de Estado, de conspiración contra el gobierno constituido legítimamente? Si es que mañana o pasado se aplican el 129 o el 130 de la Constitución con base en lo que dice la norma. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no sabemos respetar la institucionalidad y no sabemos vivir en democracia. Y porque, claro, por eso me tomé el tiempo de recordar los antecedentes, está en la retina del ecuatoriano, de los ecuatorianos, de los que vivimos, los antecedentes ocurridos en el 97, en el 2000 y en el 2005, donde hubo un flagrante irrespeto a la norma constitucional. Pero esa constitución, aquella vigente en el 97, que fue la Constitución del 79, aquella vigente en el 2000 y 2005, que fue la Constitución del 97-98, redactada en la Academia de Guerra de Sangolquí. Esas dos constituciones no tenían los candados que tiene la actual Constitución. Así que no es tan fácil como que mañana o pasado, como están vendiendo algunos humo, de que la intención supuestamente es que el presidente de la Asamblea se convierta en presidente interino. Que la duda puede existir por los antecedentes, de acuerdo. Puede ser, pero la norma constitucional es clara y yo sí creo que la Corte Constitucional es un organismo, es el último resquicio institucional que tiene la República, el último, en medio de este mar de desastre institucional que tenemos.
donde tuvimos un año un Consejo de la Judicatura en acefalía con un presidente encargado, donde hemos tenido Contraloría con Contralor encargado, Defensoría del Pueblo con Defensor encargado, Defensor Público con Defensor encargado, donde tenemos organismos como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral con autoridades prorrogadas, donde tenemos un caos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablando a nivel institucional, el último resquicio institucional que tiene la República, por no decir el único, a mi juicio, termina siendo la Corte Constitucional. Y yo destaco, por ejemplo, lo que dijo esta semana Darwin Pereira en nuestro espacio de noticias. Darwin Pereira dijo, él estando de acuerdo con el juicio político y siendo un impulsor del juicio político y firmante del juicio político, Darwin Pereira decía, si la Corte Constitucional decide no emitir el dictamen de admisibilidad, yo soy un hombre de derecho, y aunque no esté de acuerdo, hay que respetar. Y ahí yo discrepo con la postura de la CONAIE, porque la CONAIE tiene la obligación de respetar lo que resuelva en su momento la Corte Constitucional. Pero como digo, todo esto hay que hacerlo bien, bien y en derecho. Porque si cometen los errores que cometieron esta semana, perdónenme, como yo dije al inicio de este comentario, perdieron total credibilidad sobre la necesaria transparencia con la cual se debe manejar la presentación de un pedido de juicio político en contra del presidente de la República. Si quieren llevar a juicio político al presidente, háganlo con base en lo que dice la norma. No estiren la norma y no cometan esos errores infantiles que ha costado que se pierda credibilidad en el proceso que se pretende impulsar. Bueno, cierro el comentario. Gracias a los que me suscriben y también a los que me discrepan, no a los que me insultan, que por ahí les doy algunitos. Bueno. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.